¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Redonda Debate por TDC de Firmat. Como siempre, para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carreras, un placer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, Mauro? Un gusto encontrarnos una semana más para poner la lupa en la región, para hablar con los protagonistas sobre diversos temas que hacen al quehacer cotidiano. Bueno, en una semana con mucha información a nivel provincial, a nivel regional. Comenzaron las paritarias, ¿no? Primera reunión en la jornada del miércoles con los gremios docentes, UDA, SADOP, AMET, ANSAFE. Vamos a estar obviamente con una nota relacionada con este tema. En la jornada del jueves fue el turno de los trabajadores de la Administración Central, nucleados en ATE y en UPCN. Bueno, y en la jornada de viernes va a ser con el sector de la salud, con los médicos nucleados en ANRA. Hasta ahora no hubo ninguna propuesta desde el punto de vista económico. Veremos la semana que viene si surge un número, un porcentaje y si está o no la posibilidad de un aumento en base a lo que se denomina la famosa cláusula gatillo. Por otro lado, también uno de los temas que llamó la atención mediática a nivel provincial tiene que ver con un reclamo que llevó adelante un sector importante de la oposición, presidentes comunales, intendentes, legisladores nucleados en el radicalismo, en el socialismo, en el PDP, en el GEN, para con el gobierno encabezado por Omar Perotti, y tiene que ver puntualmente con la distribución de los fondos, de las obras y también en algunos casos lo que consideran demoras en la entrega de los aportes. Y esta noticia de la semana está relacionada con el primer invitado, Mariano. Exactamente, nos visita el presidente comunal de Los Quilquinchos, Damián Mattiusi. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo anda? Un gusto saludarlo. Sí. Mucho gusto, gracias por venir. Un debate con Mauro. ¿Cómo le dicen a Los Quilquinchos? ¿Es Mattiusi o Mattiucci? Mirá, es Mattiusi. Mattiusi, en realidad Mattiusi, pero bueno, hay mucho que le ponen la I en vez de la E. Pero en realidad es Mattiusi, pero Mattiucci también estaría bien dicho, digamos. Y viste que en los pueblos se dicen que es como te nombran, como te dicen habitualmente, sí, ¿no? Sí. Nadie dice Hughes, decimos No, Hughes, claro, y no decimos Wilray. Exactamente. Nadie dice Murphy, Sí, decimos Murphy, ¿no? Exactamente. Claro. Y nadie dice Dalmazzo, sino Dalmazzo. Seguro. Tampoco quería que vengan Dalmazzo, pero bueno, la cosa pasa por... Entonces, Mattiusi. Mattiusi está bien y Mattiucci también está bien dicho, digamos. Bueno, están perdonados. Cualquiera de los dos. No definió nada al final. No. Y queda bien con el periodismo. Llámame como quieran. Bueno, en esto de querer quedar bien, digo, bueno, evidentemente, digamos, con quien ya se ha agotado el nivel de tolerancia de Amén, lo hemos hablado en otras oportunidades cuando has estado acá y planteabas algunas dificultades para tener vínculo y para aceitar las relaciones con el gobierno de la provincia, y esto se ve plasmado en lo que recién decía Mauro, en esta manifestación, si se quiere, en esta congregación que hacen días atrás en la capital provincial, presidentes comunales, intendentes y también algunos concejales y concejalas de la región, para plantear, bueno, esta cuestión que ustedes ven es despareja de parte de la provincia, al menos así lo están manifestando, en lo que hace a la distribución de recursos, de planes y demás. Y yo creo que también se refleja en la región, en muchos municipios. Digamos, lo difícil que ha sido gobernar estos 2 años sin tener la posibilidad de tener acercamiento. Nosotros viajamos con frecuencia a la provincia y no somos más que recibidos en una mesa de entrada cuando a veces uno tiene ganas de hablar con algún ministro para llevar adelante algún proyecto, para ver qué proyectos también vigentes tiene la provincia para poder encararlos, hacerlos. Tenemos uno presentado que es el más promocionado por el gobierno provincial y el que más vemos que se ha distribuido de una manera irracional quizás a los municipios de la provincia, que le ha llegado mucho más a los que son oficialistas, como el incluir. Nosotros tenemos un incluir presentado exactamente 1 año y no se movió del lugar donde estaba. Entonces, digamos, hay un manejo... del año 2021, digamos. Perdón. No, incluir 2021, digamos. El incluir 2021. ¿Y el 2020 recibieron? No recibimos. Solamente nosotros nos presentamos para el incluir 2021 y bueno, eso fuimos a reclamar. Fuimos a reclamar la falta de compromiso del gobierno provincial. Nosotros hace 2 años que estamos en el gobierno comunal, no ha pasado nunca un funcionario, quizás, uno tiene la experiencia de haber trabajado como minoría con un gobierno provincial en el cual sí, obviamente uno militaba, pero también
somos testigos, la gente de la localidad, de la gran presencia de funcionarios que teníamos, de ministros permanentemente en la región. Hoy nosotros no lo tenemos. No lo tenemos, y cuando digo nosotros te puedo hablar de una línea muy grande. Probablemente te encuentres con algún funcionario que baje, por ejemplo, en esta línea a Godeken, porque es del signo político, pero después no vienen a ninguno de los otros pueblos. Entonces yo creo que veníamos muy demorados con el obras menores, con los gastos corrientes de obras menores, que casualmente a raíz de esta presión que hay del cuerpo de diputados, digamos, de no aprobar un presupuesto hasta en tanto y en cuanto no giren los fondos equitativamente a todas las comunas, no iba a ser aprobado. Bueno, el viernes nos depositaron recién gastos corrientes. Entonces, bueno, la verdad que el hecho de presentarse a reclamar eso y muchísimas cosas más, porque te puedo hablar de los gastos COVID, que hemos recibido nada, pero absolutamente nada, en plata a lo que se llegó a gastar con el tema de la pandemia para abordar toda esta problemática. Y después te vuelvo a repetir, haciéndonos cargo de seguridad. En Los Quirquinchos hace 15 o 20 días sufrimos uno de los hechos más graves quizás que ha pasado en estos últimos años en la localidad, que fue un robo a mano armada, con privación ilegítima de libertad. La verdad que un momento muy difícil, y se lo decía al ministro. En realidad no se lo dije al ministro, se lo dije al secretario, porque el ministro nunca me atendió el teléfono, que en ese caso nosotros hubiésemos necesitado que el ministro de Seguridad nos llame rápidamente para decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitas? Bueno, la verdad que no se comunicó nadie más que Maidana, que es el secretario que maneja parte del Departamento General López y que ahora agarró esta zona de Caseros. Y yo le decía que pudimos resolverlo rápidamente gracias a un accionar policial de la localidad bueno, y por la inversión que habíamos hecho meses antes en cámara de seguridad y en luminaria, que pudimos encontrar el vehículo, el color. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo nosotros nos tenemos que hacer cargo de todas las cuestiones de seguridad? Era parte del reclamo, de las cuestiones de seguridad, de las cuestiones de salud. Uno después escucha también a funcionarios provinciales, ¿no? Puntualmente, que hubo varias declaraciones de Coras, de José Luis Freire, y dicen, bueno, cuando asumimos se le debía en promedio 3, 4 y 5 años de obras menores a la mayoría de las comunas y municipios. Nosotros nos pusimos al día. Estaba el plan Abre, que era para Santa Fe y Rosario nada más, y ahora está el plan Incluir, que abarca a todas las localidades. Vos decías que, bueno, no recibieron por ahora, y está el fondo COVID. Más allá dice de que los fondos coparticipables se entregan en tiempo y forma, con lo cual no hay discriminación, digo. Tiene que haber una verdad en el medio, digo, todo esto. Mirá, a ver, son cosas que se pueden demostrar. Particularmente te tendría que haber traído un gráfico que tenemos armado, es decir, donde podemos mostrar las localidades que han cobrado los planes Incluir y las localidades que no lo cobraron. Y llamativamente muchas de esas localidades son todas oficialistas. Y planes Incluir que la verdad que de unos montos que no coinciden incluso con los que nos pidieron que hagamos nosotros. O te encontrás localidades que tienen una densidad poblacional muy baja y planes Incluir millonarios, y nosotros a lo mejor teniendo una localidad mucho mayor, nos dicen, mira, hace un plan Incluir igual que el que tenés de obras menores. Entonces, digamos, no había una relación. También te puedo poner de ejemplo, hace muy poquito tiempo una localidad vecina recibió el segundo plan Incluir y nosotros todavía no recibimos. Entonces, a ver, esto de sufrir esta diferencia de fondo y demás, lo vivimos en carne propia. Yo no voy a venir a inventar nada, decir, no, mirá, nosotros no nos están cumpliendo, no nos están cumpliendo con los programas. Apenas asumí, recibimos un patrullero. Al segundo día perdón, voy a corregir. 2 días antes de asumir logramos una gestión mediante la minoría, yo conseguir un patrullero. El día que asumí, el comisario no pudo venir al acto de asunción porque del Ministerio de Seguridad le pidieron el patrullero. O sea, hemos sufrido ese tipo de cosas que yo te las puedo contar. También, como lo digo en todos los medios, el no tener un representante, un senador, que más allá de ser opositor también nosotros al color político del senador, pero que hace 2 años que estamos en la comuna y hace 2 años que no pasa, que no se interioriza por la problemática que tenemos, que no acompaña los proyectos, que no pide, que hoy tenemos el departamento con menor presupuesto por cápita, digamos, por habitante en el departamento Caseros. Estamos ubicados en el puesto número 19 con menor presupuesto de todos los departamentos. Es muy fácil mirarlo, es el presupuesto que mandó el gobernador a la Cámara.
Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas hacen que obviamente, y sumado a la demora de la entrega de los planes, al no acompañamiento rápido de la respuesta de este tipo de acciones como los planes de incluir, el tener que asumir y tener que hacernos cargo para que los patrulleros puedan funcionar, tener que darle combustible, arreglarle permanentemente la comisaría, arreglar los móviles. El último móvil que tuvimos que poner 200.000 pesos para que pueda funcionar. Nos avisaron, si lo quieren, tienen que ponerle 200.000 pesos para que este móvil funcione porque tiene el embrague roto. Sergio Maidana se acercó esta semana donde pudimos conversar más profundamente, donde hay un compromiso del ministro trasladado por Sergio de que en la próxima entrega de móviles Los Quirquinchos va a tener un patrullero por la cantidad de veces que ya hemos pedido a todos los ministros. En su momento al ministro saliente también, cuando le hicimos el pedido de cámara y demás, me dijo que no presentemos nada porque no había fondos para tener cámaras de seguridad y demás. Entonces, cuando vos ves que, vuelvo a repetirte, por ejemplo, a Caferata, una localidad vecina en la cual tenemos relación y demás, se le entrega un plan incluir para la colocación de cámaras de seguridad y demás, y decir, bueno, y nosotros hace 2 años que venimos peleando esa situación y de que presentar un proyecto y que digan, no lo presentés porque dinero para las cámaras no tenemos. Bueno, en esta última charla que tuvimos con Sergio... Y ahí recibió en el medio también, digo, Firmat, que es del radicalismo, y Venado, que es del radicalismo, el mismo acto que recibió Caferata. Sí, hay ciudades... Hay ciudades que yo entiendo, para los que por ahí estamos en política, obviamente, que el gobierno va a intentar que, por lo menos las grandes ciudades, la disconformidad no sea tan grande. Después probablemente hay intendentes que tendrán arreglos diferentes, o el silencio, o no, o vaya a saber qué es lo que pasa para que puedan llegar a recibir y los otros no recibamos. Yo, como lo dije en una nota hoy a la mañana, yo voy a pelear hasta las últimas consecuencias por lo que le corresponde a mi localidad. ¿Y con Rosconi hablaste? Recién decía el senador, es el senador del departamento casero, Rosconi. No, en realidad es muy curioso esto, porque para los que hace muchos años que estamos en este tema de la política, es decir, tener un senador que vaya a la localidad, Disculpa, pero son 11 localidades. 11 localidades. O sea, estamos hablando de un departamento, o sea, un departamento López tiene 31. 27 pueblos y 4 ciudades. 31 localidades. Un departamento muy chico. 11 localidades para un senador. 11 localidades. Y en 2 años no han tenido, digamos, no se han podido sentar en una mesa a pensar proyectos juntos. No, para nada. Es gravísimo. Es gravísimo y yo lo vivo diciendo. Y esto no es una cuestión personal, porque después el senador sale a plantear a lo mejor cosas que realmente yo no estoy ningún tinte político de esto. Pero yo digo que la problemática y las cuestiones de fondo en una localidad pasan por un municipio. O sea, el acompañar los proyectos, decir, a ver, mirá, Damián, ¿qué tenés? El incluir presentado, vamos a pelearlo juntos. ¿Qué problemática tenés? ¿Tenés cuestión de salud? Bueno, vamos a luchar por esto. Cuando fui minoría, llevé adelante una gestión que fue la del colegio secundario. Exitosa gestión, se logró, se construyó, tenía presupuesto. En un primer momento tenía al presidente comunal anterior diciendo de que él públicamente me dijo que él no estaba de acuerdo, pero si yo lo quería hacer, que vaya para adelante, no había problema. Nunca se pusieron del lado, pero ni siquiera el senador, del lado de la construcción. Cuando llegó el momento de inaugurar, ahí todos se quisieron hacer cargo de la obra, parecía que el senador la había gestionado él, y la verdad que yo digo, bueno, eso marca que si tan errado no estábamos nosotros en la gestión. Bueno, hoy tenemos un montón de proyectos que necesitaríamos que el senador se interiorice y no me responda por los medios diciendo que lo mío tiene un tinte político. ¿Yo qué tinte político estoy poniendo? Si hace 2 años que no pasa por la comuna. Bueno, y si realmente... Damián, hay una cuestión, es hasta... No escuché las declaraciones del senador, pero digo, me parece irrisorio. Digamos, vos sos un actor de la política y él también es un actor de la política. O sea, finalmente están haciendo política. Sí, pero hay una política de Estado, él representa el departamento, vos representás la localidad. Pero él es el senador de todos los habitantes del departamento casero. Por eso, el que lo votó y el que no lo votó. Y yo soy el presidente comunal del que me votó y del que no me votó. Y es política, ¿de qué van a hablar ustedes? Claro, no, pero yo no marco diferencias. Pero me parece que no se puede descalificar digamos, no, dos actores de la política no se pueden descalificar diciendo me está haciendo policía. Por supuesto. Yo no comparto su declaración en cual lo invité públicamente. No te puedes decir, vos estás haciendo política por la localidad, haces política por el departamento, la idea es que tienen que trabajar juntos. Pero quizás el mensaje de fondo fue a lo mejor otro, es decir, buscar el enfrentamiento o que quizás uno tenga una ambición política a futuro.
para llevarlo a las urnas en el 2023, ¿me entendés? Entonces, la verdad que yo lo dije y lo digo en todos los medios. A mí me gustaría tener una relación diferente, me gustaría que el senador vaya a la comuna. Si el senador tiene que venir con su candidato, como mayormente lo hace, que él sale con su candidato, así pierdan o ganen las elecciones, él sale con su candidato a repartir los fondos de financiamiento que le da la provincia. Es lo único que hace. Entonces, digamos, pero acá la cuestión se trata de otro tipo de cosas, porque vuelvo a repetir, la problemática o los proyectos o todo lo que uno quiera hacer sale desde la comuna. O sea, hay cuestiones muy macro que la tenemos que tratar en la comuna. Entonces, si estoy faltando a la verdad, o sea, sería muy fácil de agarrar y demostrarlo. Presentaron un proyecto, vinieron una sola vez a principio del 2020 a hacernos firmar un convenio de 5 viviendas. El viernes salió todo junto. El viernes salió una vivienda. Salió una vivienda que hace un año. Salió de las 5, salió una. Entonces, a ver, yo veo que hay una cuestión de decir, si no presionamos, esto no camina naturalmente como tendría que caminar. Y después hay cuestiones institucionales que lamentablemente avala un funcionario de la magnitud de un senador, que dejan en una situación muy complicada, como hace poquito tiempo pasó, hace poquitos días en el SAMCO local. Una renuncia masiva de toda la comisión representada por todas las instituciones del pueblo. Entonces, digamos, yo creo que acá hay una cuestión donde tenemos que dejar de mirar esta cuestión política, decir, bueno, yo tiro para acá, yo tiro para este lado. Nosotros, como gestión, hemos demostrado durante todo este tiempo que no marcamos diferencia política con nadie. De hecho, en el equipo de gobierno yo tengo trabajando gente que pertenece al Partido Justicialista. Tengo al director de ASAL, que es expresidente comunal de Caferata, Daniel Gavi, que es peronista y lo tengo trabajando. Mi asistente social, que tiene su inclinación hacia el partido peronista, también la tengo trabajando, porque trabajan bien y porque considero que en esa área, en nuestro municipio, son los mejores. Y lo que tenemos que hacer es rodearnos de los mejores, sea peronista, sea radical, sea socialista. Esa es la visión que nosotros tenemos. Entonces yo no acepto bajo ningún punto de vista, porque nosotros no seamos del mismo partido político que el senador decida no pasar por los quirquinchos, no pasar por la comuna y no interiorizarse de los problemas. ¿Pensás que hay, además de lo que decía Rosconi, al principio hablábamos de Perotti, ¿no?, de los planteos al gobierno puntualmente, ¿hay un filtro en el medio que es Rosconi para que no llegue en tiempo y forma todo lo que decía al comienzo de la nota? ¿O Mirá, no? No quiero responsabilizar a esa escala. Quisiera creer que no. Porque también sabés el poder que tienen los senadores, por sea supuesto. peronistas, radicales, por supuesto. son un bloque pero uniforme. quisiera creer, y lo pienso mientras lo digo, quisiera creer que no. Quisiera creer que todo esto es simplemente... es muy difícil cuando vos hablas con un secretario de fortalecimiento institucional, como es Freire, como es Kaumann, y te dicen, Damián, yo no sé más que explicaciones darte. Cuando yo lo llamo cada 15 días le digo, Carlos, ¿cómo está el expediente de esto? Y Damián, ya me da vergüenza, yo no sé qué decirte. Entonces, cuando vos mismo funcionario te dice, yo no sé qué decirte, entonces, no sé qué más explicaciones darte, y otras cosas más, que soy respetuoso digamos, de las cuestiones políticas, decir que no voy a repetir, Entonces, ¿cómo no me voy a sentir incómodo? Nosotros ayer nos sentíamos mal en Santa Fe. No tenemos que estar casi un centenar de presidentes comunales e intendentes, y muchos que no fueron, porque como algo le dan o tienen algún programa que le está por salir, tienen una bajada de línea y dicen, mirá, si venís, el convenio que firmamos no te sale. ¿Por qué ha pasado? Entonces nosotros nos tenemos que ocupar de estar trabajando en nuestra comunidad, y en la resolviendo problemas. También dijeron que en parte fue al revés, que hubo presidentes comunales e intendentes que fueron apretados por los legisladores del mismo partido. No, mirá, esta marcha incluso no surge de los legisladores. Esta presentación, este petitorio surge del foro de presidentes e intendentes de la UCR. No está impulsada por ningún legislador. Nosotros inclusive armamos esta presentación y en el mismo día pedimos una reunión con los legisladores nuestros, obviamente, en la legislatura, que bueno, nos atendieron y tuvimos una charla donde expusimos lo que pasaba y la problemática que estábamos teniendo. Esto no surgió bajo ningún punto de vista de los legisladores, y te lo puedo asegurar porque tengo una acción muy directa dentro del foro, y esto se unió y se armó a raíz de toda esta diferencia que estábamos sufriendo y toda esta discrecionalidad de fondos que veíamos que era así. Ojalá que esto sea el principio de transitar estos 2 años que quedan, y que piensen y que
y que no se convierta esta provincia en una unidad básica nada más y que se atienda solamente a la gente del partido en el cual acompaña al gobernador. Yo vuelvo a repetir, sería muy fácil para nosotros si nosotros tendríamos legisladores que nos acompañen, que peleen y que peleen por proyectos. Y pongo a disposición para cualquiera de las personas, o ustedes mismos pueden entrar y ver el presupuesto, vuelvo a repetir, que el gobernador presentó para el departamento Casero. Entonces, me quedo pensando en esto que vos decís y me acuerdo de lo que decía Bruno Iomi la semana pasada también, digamos, presidente comunal de otro signo político, pero también planteando en definitiva algo similar, es decir, bueno, que existe un acompañamiento también de los legisladores para el desarrollo de proyectos importantes para la ciudad y no quedarse en la política chiquita. Esto que vos estás diciendo, no, por tu localidad no paso o a vos no te visito porque vos estás en otro signo político. Realmente uno cuando escucha esta historia a mí me parece patético, francamente me parece patético, me parece hasta increíble y bueno, es interesante poder escucharlo de voz de ustedes para ver si a partir de contarlo, demostrarlo, se empieza a revertir esa conducta, porque estamos en el siglo XXI y es una conducta que parece del medioevo. Seguro. Yo, Mariano, vuelvo a repetirte, no tengo ningún problema y lo he propuesto públicamente, en sentarme en una mesa y con los medios que tengan que haber presentes, con los legisladores que tengan que estar presentes. O sea, al menos en mi localidad es lo que pasa, y podemos publicar, te vuelvo a repetir, el senador puede publicar la foto que estuvo en Los Quirquinchos entregando fondos en la iglesia, en el club, me parece bárbaro, pero hay cuestiones más macro que nosotros tenemos que resolver. Hay cuestiones que están vinculadas a la producción, que están vinculadas a la seguridad, que están vinculadas a la educación, al desarrollo social de una localidad. Entonces, digamos, es ahí donde tiene que sentarse el senador, más allá del color político que sea, y yo te vuelvo a repetir, y tengo muy buena relación con todos los presidentes comunales, del mismo partido y de otros partidos también. Soy una persona de diálogo, de consenso, pero sí de pelear muchísimo por mi localidad. Y lo voy a pelear y voy a poner las cosas en claro como son. Y vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. O sea, estoy fallando, estoy mintiendo, estoy diciendo algo que no es. No tengo ningún problema en salir a aclararlo y sentarme con quien tenga que sentarme. Pero la realidad que hoy estamos viviendo es esa. Es muy difícil. Gracias a Dios tenemos una localidad que acompaña con los impuestos, que podemos llevar obra adelante. Nosotros hemos armado un plan estratégico apenas asumimos, antes de asumir ¿ustedes se acuerdan? Que fue una transición larguísima la que tuvimos. Y pudimos armar un plan estratégico de obras y de un montón de cosas que pudimos llevar adelante. Hemos hecho cosas increíbles en una localidad sin recursos provinciales. Terminamos el año comprando una motoniveladora que en casi 120 años de historia de la localidad nunca se pudo obtener. Entonces, digamos, mirá cuánto más podríamos hacer si tendríamos el acompañamiento de un gobierno provincial. Damián, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Damián. Damián Mateucci, presidente comunal de Los Quirquinchos, nos visitó en mesa redonda de debate. Vamos a una pausa comercial, 10 minutos, charlamos con Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE, General López, en el marco de lo que fue el inicio de la charla paritaria en la provincia. Hoy la obra pública junto al Plan Incluir en Santa Fe generan 18.500 puestos de trabajo registrados. El impacto de las obras es enorme, mientras se realizan y más grande aún cuando las disfrutamos. Se vuelven parte de nuestro día a día y mejoran nuestras vidas. Obras y acciones que transforman. Santa Fe Provincia. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Bajate la app BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Toda una vida acompañando los mejores momentos. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para tu hogar en www.cooperacionseguros.com.ar. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. En una amplia labor, Control Urbano de la Municipalidad de Firmat trabaja todos los días para cuidar a la comunidad. En los meses de verano, el área acompaña a más de 500 niños que participan de colonias en nuestra ciudad, habilitando cruces seguros. Y durante el ciclo lectivo, continúa su tarea de cuidado en ingresos a jardines y escuelas, contribuyendo al ordenamiento vehicular en favor de la seguridad vial. Porque la vida y el bienestar de todos son nuestra prioridad.
y entre todos hacemos una mejor ciudad. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chovet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá al servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Segundo bloque de Mesa Redonda de Debate, lo anunciábamos recién antes de la pausa. Nos visita el secretario seccional de ANSAFE en el Departamento General López, Javier Delgado. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Y finalmente se llevó adelante la primera reunión paritaria con el gobierno de la provincia, pero no hubo una propuesta económica, digamos. Sí, comentábamos a colegas de ustedes más temprano que bueno, de algún modo nos quedó un poco el sabor amargo porque desde los primeros días de febrero que veníamos insistiendo para que se dieran las reuniones, aunque sean las primeras, y un poco había sido el compromiso de... Porque el año pasado también fue bastante particular porque tuvimos paritaria hasta noviembre fue. Entonces había quedado el compromiso que a inicios de febrero arrancábamos. Bueno, se estiró un poco y llegamos a esa reunión y no hubo una propuesta concreta. Pero teníamos cierta expectativa porque de hecho el ministro Pucineri había como anticipado incluso algunos porcentajes en los medios, entonces bueno, como que creíamos que se iba a dar por primera vez una propuesta en la primera reunión y lamentablemente no fue así y esto complejiza la discusión porque sabemos que la semana que viene no hay, bueno, hay los días estos feriados y además tampoco quedó una fecha concreta. De algún modo como que la provincia sigue supeditando los avances en la provincia a lo que es la paritaria nacional, que puede tener cierto asidero, pero nos parece que la provincia tiene que tomar la iniciativa si tiene un calendario propio y quiere arrancar el 2 de marzo. Digo, porque sabemos que la discusión salarial siempre ha sido una traba para poder cumplir con el calendario, así que nosotros de algún modo hemos hecho o estamos haciendo todo lo que podemos, pero de la otra parte no vemos una voluntad como para que esto no sea como todos los años. Claro. ¿Y qué se habló en la reunión? Bueno, nosotros obviamente dejamos nuevamente lo que estamos reclamando, que son varias cosas, pero digo, hay 2 o 3 puntos que son importantes, que tienen que ver con, bueno, que la provincia piense una actualización salarial que bueno, que esté acorde a lo que todo el mundo está esperando, que no es del 40%. Digo, por lo menos así lo expresa la docencia y en nuestro departamento es lo que hemos charlado. Todos los especialistas están hablando de que la inflación como mínimo para el 2022 va a ser como la del 2021. Entonces, bueno, ahí habría como un punto de discusión en relación a lo que había dicho Agosto antes de la reunión. Pero bueno, la provincia al no reafirmar eso que se dijo antes de la reunión tampoco se pudo discutir, pero sí nosotros lo dejamos plasmado. Después cuestiones que tienen que ver con la carrera docente y hay una preocupación que la provincia no ha omitido, no ha dicho nada, ni en la reunión ni antes, que es el tema de ver cómo se comienza a arreglar, a diseñar un programa para las sumas no remunerativas que dieron un salto a partir del 2020. Y que eso complejiza un montón de situaciones, como es el tema de la caja de jubilaciones y la obra social. La provincia, recordemos que por lo menos a los empleados estatales, que son sus empleados, le prometió que ese salto que se dio por la pandemia y demás, que fue una actualizaciones salariales no remunerativas, las del 2020 se iban a arreglar en el 2021. No se arreglaron. La del 2020 y 2021 se iban a arreglar en el 2022. Y ahora no hubo nada con respecto a eso. Nosotros por lo menos
ese punto no lo podemos dejar pasar porque ya sería el tercer año en donde queda un porcentaje no remunerativo muy alto. Entonces, si seguimos recibiendo actualizaciones en función de ese esquema, de esa composición, la situación de la caja de jubilación y de la obra social es una bola de nieve que no va a poder parar nadie después. Claro. ¿Cómo se hace, Javier, para esperar un resultado distinto cuando las prácticas ya son las conocidas? Digo, ¿cómo se hace para tener expectativas, buenas expectativas, en un marco de acciones que ustedes ya han visto en otras ediciones y que saben cómo termina, digamos? Sí, por eso nosotros por lo pronto lo que queremos rescatar es que, o remarcar, mejor dicho, dar a conocer es justamente esto que está pasando, para que vean que de nuestra parte, a nosotros lo que queremos es que el 2 de marzo, que es cuando los chicos y nosotros tendríamos que estar en las escuelas, esto ya esté solucionado. Ahora, es una paritaria y confluyen dos partes con intereses antagónicos. O sea, ni siquiera hay una propuesta para discutir, no hay propuesta. Entonces, lo que uno ve ahí es una actitud, a nuestro entender, manifiesta por parte de nuestro empleador, de dilatar la discusión para cuando los chicos estén en la puerta de las escuelas. Entonces, que se vea claro quién es el que está diseñando esa estrategia o quién es el que nos lleva siempre hacia eso. Y nosotros, obviamente, nuestro empleador hace eso porque nuestro trabajo tiene la particularidad de que es una prestación que abarca a toda la población y no afecta solo al gobierno, afecta a toda la población. Entonces nosotros, como medida de fuerza, siempre tenemos esa contracara. Entonces, bueno, me parece que lo que está quedando claro es que todos los gobiernos lo han hecho y este se viene especializando bastante en esto, digo, porque yo reitero esto, hemos venido teniendo años muy particulares y la última discusión paritaria fue en noviembre, que gran parte de la docencia rechazó y que el gobernador amagó y de hecho quedó escrito un decreto de desconocimiento de nuestra decisión. Después, bueno, nosotros terminamos... se terminó votando otra vez y se terminó aceptando, pero quedó el compromiso escrito por parte de la provincia de comenzar la reunión lo antes posible y ya no se cumplió con eso. La reunión se hace tarde y en esa reunión no se hacen propuestas. Entonces me parece que tiene que quedar claro quién es el que está dilatando esta discusión. El tema IAPOS es otro tema de la agenda, también algo recién mencionaba, pero es algo que viene preocupando a los trabajadores públicos en general y a los docentes en particular, porque ven como que la obra social también se está degradando. Sí, claramente, pensemos que nosotros en los últimos años siempre el interior ha tenido una forma, por la cuestión geográfica, por la cuestión presupuestaria, que no ha sido la misma que en Santa Fe y Rosario. Pero ya en el último tiempo el servicio se vio requebrajado hasta en los centros urbanos de la provincia, que era donde funcionaba bien y en donde por ahí nosotros del interior recurríamos ahí para poder tener todos los servicios. Pero claramente, además, ahí hemos visto dos cosas. No una muy buena predisposición por parte de la autoridad de la obra social y además eso se complementa con que la obra social no recibe los ingresos que tendría que recibir. O sea que por más que estuviese la buena voluntad de los directivos de la obra social, tampoco se podría avanzar mucho, pero ni siquiera tenemos eso. Nosotros hace meses que venimos pidiendo la presencia de los directores de la obra social, que siempre en otras gestiones venían, no se solucionaban todos los problemas, pero por lo menos nos escuchaban y algunas cosas puntuales en nuestro departamento se podían solucionar y ni siquiera eso ahora podemos hacer. Así que, digo, y después con el tema de la caja de jubilaciones. La gestión a nivel nacional anterior al Frente de Todos claramente planteó una reforma previsional, ya sabemos lo que pasó, retrocedió, quedó eso, después se agravó más con el tema de la pandemia y demás. Ahora, este gobierno no lo ha planteado, digo, a nivel nacional ni a nivel provincial, pero claramente que no lo plantee no significa que no esté trabajando para hacerla, porque si no arregla las sumas no remunerativas, de hecho está planificando una reforma previsional para los empleados de la provincia, entonces nosotros eso lo tenemos que decir. ¿Cuál es el porcentaje no remunerativo? ¿Cuánto significa? Y para darse una idea y así a grosso modo, con la pandemia dio un salto del 20% en la composición salarial. O sea que si nosotros cobramos 10 a partir de la pandemia, la obra social, en lugar de recibir el porcentaje que le corresponde, esos 10 tienen que hacerse sobre 7,5, sobre 8. Además de que ya veníamos desde antes, porque digo, fue nosotros, para ser claro, desde el 2011 venimos los trabajadores empatando algún año y perdiendo otro. Ya hace 4 años que venimos perdiendo abiertamente contra la inflación y con la pandemia se dio un salto, digamos. Y eso se tiene que sumar a esto que digo que venía desde antes. Así que la situación es más que alarmante. Digo, ya habían problemas en la caja previo a la pandemia y ahora que pase eso después de la pandemia y que no haya una acción para solucionarlo,
la verdad que es grave la situación. Javier, en estos días el gobernador anunció un plan donde hablan de ir a buscar a los chicos que no están asistiendo a la escuela, de reincorporarlos. ¿Tuvo algún tipo de participación, de consulta, algo el gremio, digamos, en esta idea? ¿Sabe de qué se trata? Digo, porque se anuncia y se plantea una política de Estado, pero donde el actor fundamental sigue siendo el docente. No, por parte del gobierno provincial no hay las líneas estas de trabajo que se lanzan, no son dialogadas con los trabajadores, ni por vía del sindicato, ni con, se bajan. De hecho, por eso yo remarcaba lo del decreto el año pasado. Cuando el AMSAFE, el único sindicato en donde se vota en el lugar de trabajo, decidió rechazar la propuesta, el gobernador sacó un decreto y quedó escrito ese decreto, en donde desconocía esa votación y decía que el aumento lo iba a dar por decreto. Después nos volvió a convocar y la docencia prefirió aceptar, o una parte de la docencia prefirió aceptar. Pero digo, si ni en la discusión salarial respeta la ley de paritaria, en donde supone que hay dos partes dialogando para llegar a un acuerdo, mucho menos lo hace con la política pedagógica que nosotros tenemos que implementar, digamos. Así también después es el impacto, digamos. En este escenario que estás describiendo es difícil, uno no quiere ser un pájaro de mal agüero, como se dice, pero es difícil poder proyectar o pensar que va a ser un año sin un comienzo conflictivo. Digamos, tendría que ser algo milagroso de lo que suceda en los próximos días para que no empiece un año en tensión entre los representantes de los docentes y el gobierno de la provincia. Sí, vamos a volver a escuchar lamentablemente lo mismo que dijo el gobernador cuando la discusión se tensa, decir, bueno, ¿y cuánto quieren cobrar los docentes si más de la mitad de la población está bajo la línea de pobreza? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? Que todo el mundo sea pobre. Claro. O sea, si nosotros entramos a un aula con los datos del INDEC, hoy de 10 chicos, 6 están bajo la línea de pobreza. La idea del gobernador es que seamos 7, que sean 6 alumnos, el docente, y solo queden 3 o 4 chicos que no estén bajo la línea de pobreza. Esa parece ser eso sería lo justo, eso sería lo solidario, entre comillas. A ese punto llegamos en lo que estamos discutiendo, digamos. Entonces si ya no podemos revertir desde la política los índices de desigualdad, además le brindamos un servicio educativo que es el grueso de la población pública apunta a esa población, docentes que no estén bajo la línea de pobreza, ya ¿qué nos queda? Porque independientemente de si nos preocupa o no el salario de un docente, es la educación que se le está dando a la población más vulnerable. Entonces, esas son las cosas que estamos discutiendo y lo dijo a los cuatro vientos el año pasado. Entonces nosotros pasamos a ser los privilegiados que estamos discutiendo salario cuando hay una parte de la población que está sumida en la pobreza. O sea, lo justo sería que nosotros también estemos tan pobres como la parte más que está más abajo en la población. Entonces, bueno, se van a comenzar a dar todas esas discusiones y lamentablemente con esta reunión me parece que apuntamos a eso. Por eso nosotros queremos rescatar esto. Nosotros estamos pidiendo desde principios de febrero reuniones y propuestas. Si ellos creen que nos tienen que dar X porcentaje, bueno, que lo pongan en una propuesta y nosotros lo discutimos, pero ni siquiera podemos discutir lo que ellos están pensando porque lo dijeron en los medios, pero no lo dijeron en la reunión. Entonces, bueno, se va a hacer difícil poder avanzar. En este marco hay una cosa que siempre me da vueltas, que es cómo se hace también para profundizar el debate en cuestiones educativas. Porque termina siendo tan grande y tan trascendente, obviamente, porque afecta a la economía diaria de los trabajadores de la docencia, el tema salarial. ¿Cómo avanzás en otros temas después, si no podés solucionar este? Uno siempre tiene la sensación de que hay muchas cosas para seguir charlando y analizando en lo que hace la educación. De hecho, lo hablábamos en la pandemia, con esto de la presencialidad, la no presencialidad. ¿Qué pasa en la presencialidad? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son los déficits? Ya sea en la capacidad de trabajo, ya sea en la infraestructura, en un montón de cuestiones. ¿Cómo se hace? ¿En qué momento se puede abordar ese tema si no se puede, destrabar esta cuestión que es del salario? Que no lo estamos diciendo de ahora, como vos decís, es un tema que la venimos viendo en una película parecida desde hace un rato largo. Sí, a mí me parece que una de las primeras premisas para poder abordar seriamente el tema educación es reconocer abiertamente que en una sociedad tan desigual la educación tiene muchos límites. Entonces, no es para sacarnos responsabilidades, pero para saber que todo lo que nosotros podamos hacer, más allá de seamos buenos o malos docentes, tiene unos límites, porque vos lo que te encontrás son familias completamente desintegradas por la pobreza,
papás que no pueden acompañar a sus hijos no porque no quieran, sino porque están viendo cómo llegan a fin de mes. Entonces digo, la educación en ese sentido es muy importante porque terminamos haciendo una tarea social que es imprescindible, pero no podemos revertir esa tendencia que depende de cuestiones materiales. Digo, para abordarlo no en términos idealistas y con discurso vacío, que son los que escuchamos en las campañas políticas. Vamos a hacer de la educación. Si esta sociedad no rompe con esa tendencia a la desigualdad, desde lo educativo estamos prácticamente paralizados. Esa es mi posición, digamos. Eso no significa que no se pueda hacer nada, digamos. Constantemente todos los días estamos peleándola y luchándola, pero me parece que hay que partir de esa idea porque si no se generan falsas expectativas. Perdóname, algo cortito. Yo antes te preguntaba el tema de este plan de ir a buscar a los chicos y demás, porque si uno lo piensa, y quizás no es la mejor metáfora, pero para poder entender de qué hablamos, digo, vos planteás una guerra contra esto, contra la exclusión. Decís, bueno, vamos a incluir a los chicos, vamos a hacerlos partícipes, Bueno, para eso, y vuelvo a esta metáfora que quizás no es la más linda, pero es clara, tenés que armar un ejército. O sea, y el ejército en este caso es un ejército de trabajadores de la educación. Y para eso necesitas un presupuesto, digamos, para eso tiene que ser una premisa. Pero por un lado está este planteo y por otro lado está esta cuestión de que no sabés cuánto le va a pagar, cómo, ni de qué manera. Digo, hay una contradicción, esto que vos decís, sin ir a la cuestión ideal y hablando de lo material. Termina siendo esa trampa, ¿no? Entre lo discursivo y entre los hechos. Claramente. Javier, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por el espacio. Javier Delgado, secretario seccional de ANSAFE en el Departamento General López. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más Mesa Redonda. En este 2022, el gobierno de la provincia de Santa Fe continúa trabajando en el plan de vacunación más grande de la historia. Con la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus en el 2020, se comenzó con personal de salud, residentes y trabajadores de geriátricos, adultos mayores, personal educativo y de seguridad. Estamos vacunando a personas de 3 a 11 años y aplicando dosis de refuerzo. Hoy contamos con más de 7 millones de vacunas aplicadas. Seguimos con el plan de vacunación más grande de la historia. Santa Fe, provincia responsable. En una amplia labor, Control Urbano de la Municipalidad de Firmat trabaja todos los días para cuidar a la comunidad. En los meses de verano, el área acompaña a más de 500 niños que participan de colonias en nuestra ciudad, habilitando cruces seguros. Y durante el ciclo lectivo, continúa su tarea de cuidado en ingresos a jardines y escuelas, contribuyendo al ordenamiento vehicular en favor de la seguridad vial. Porque la vida y el bienestar de todos son nuestra prioridad. Y entre todos, hacemos una mejor ciudad. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Junto a quienes intentan, apuestan y se la juegan. Junto a quienes enfrentan todos los desafíos. Junto a quienes tienen sueños y trabajan para alcanzarlos. Junto a quienes tienen historias y junto a quienes quieren crearlas. Junto a quienes se atreven a volar, teniendo los pies sobre la tierra. Cooperación Seguros, 95 años junto a tus ganas de crecer. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantén los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respeta las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consulta el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Todos los días, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincue, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+,
queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bajate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Woman, I love you. Y en este último bloque de Mesa Redonda de Debate queríamos compartir lo que fue una exposición, un discurso político, se lo puede definir de esa manera, de Carlos Delfrade en la penúltima sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Carlos es periodista, escritor, el referente del Frente Social y Popular en territorio santafesino y realizó un análisis muy interesante, Mariano, sobre dos problemas, uno más histórico que el otro, en la República Argentina. Exactamente, y antes de ir al video y de explicar, digamos, de qué se trató el video y del discurso, lo que quería decir esto que vos decís, Mauro, porque volver a reivindicar una palabra que es la palabra política. O sea, cuando los propios dirigentes que ejercen la política usan despectivamente el término o lo vacían de sentido para acusarse entre ellos de cosas, estamos complicados, porque en realidad la política, y por eso, digamos, reivindicamos la democracia y por eso venimos todas las semanas a hacer este programa, es la herramienta. Después, como todo, está en cómo se usa la herramienta. Siempre digo un ejemplo muy vulgar: vos con un martillo podés acomodar tu casa o la podés destruir, o le podés romper la cabeza a alguien o podés ayudar a arreglar un problema. Entonces, la herramienta es la política, el tema es cómo se usa. En este caso vamos a escuchar a un tipo muy formado que analiza temas muy sensibles de este tiempo, pero argumentando con un quehacer y con un saber periodístico, pero también con una mirada política profunda y seria, las razones de ese problema. ¿Cuáles son las cuestiones que conducen al presente? El presente no viene del aire, no viene porque sí. Hay una historia que nos trae hasta acá, Mauro, y un poco esa historia es la que nos cuenta Carlos Delfrade. Carlos Delfrade habla sobre la historia del Fondo Monetario Internacional, el primer endeudamiento de la República Argentina con la Baring Brothers, que estamos en este 2022 a punto de cumplir 200 años, y también lo liga, lo ata al inicio del narcotráfico en la República Argentina y a la actualidad que tenemos en materia de narcos y drogas. Exposición política de Carlos Delfrade. Espacio de manifestaciones porque me parece que la Argentina está en un momento de mucha fragilidad. El convenio suscripto con el Fondo Monetario Internacional no anuncia nada bueno. La historia política del endeudamiento argentino así lo confirma. Este año, el 19 de agosto, se van a cumplir 200 años de la primera sugerencia de un empréstito. El 19 de agosto de 1822, don Bernardino Rivadavia, disculpen la mala palabra, como ministro del gobierno de Martín Rodríguez, dijo que había que contraer un crédito con la Baring Brothers de 1 millón de libras esterlinas. Ya para ese entonces él trabajaba como presidente de la River Plate Land and Company, la compañía de tierras y de minas del Río de la Plata, que le pagaba 60.000 libras esterlinas por año a Bernardino Rivadavia. Después iba a ser el primer presidente de los argentinos. ¿Para quién iba a trabajar Rivadavia? Para su patrón, para los intereses ingleses. El 1 de julio de 1824 se hace el crédito. 1 millón de libras esterlinas, llegan 470.000 libras esterlinas y las terminamos pagando. Ese crédito de 1824 lo terminamos pagando en el año 1904, 4 millones de libras esterlinas. La Argentina, en medio de todo ese proceso, pierde la soberanía sobre Malvinas. Arenales desplaza a Güemes de ser el prócer salteño porque le entrega las minas de Salta a los ingleses y se empieza a producir lo que después Julio Argentino Roca hijo iba a definir con que la Argentina iba a ser
una joya más de la corona de su graciosa majestad. Eso se consolida en 1930, se inaugura el Banco Central de la República Argentina con el primer golpe de Estado. Todos son capitales ingleses los representantes del primer Banco Central de la República Argentina. Los abogados de la primera Corte Suprema de Justicia de la Nación son representantes de las firmas inglesas. Y en 1944, cuando se crea el Fondo Monetario Internacional, 29 países lo crean y lo terminan instituyendo el 29 de diciembre de 1945, la Argentina, a partir del desarrollo de lo que fue el primer peronismo, le dice que no al Fondo Monetario Internacional hasta que el 16 de septiembre del 55, con el golpe, la Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional. Empieza allí una historia que llega hasta nuestro presente, en donde increíblemente hace pocas horas atrás se ratifica el endeudamiento que sirvió para fugar millones y millones de dólares de parte del gobierno macrista por el gobierno que iba a superar y hacer todo lo contrario al macrismo. Esto va a generar muchas más sombras que luces. En medio de todo este proceso, el 1 de julio de 1973, Richard Nixon creó la DEA, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Estado norteamericano. La DEA, el Fondo Monetario Internacional y la CIA comenzaron a auspiciar a partir de ese momento una serie de leyes, entre ellas esta que estamos discutiendo hoy, la ley de droga que hoy tiene la Argentina, que es impulsada primero por López Rega. Se vota una primera ley en 1974, después de la muerte de Perón, en donde se perseguía a los consumidores. Y el primer cargamento llega con un acuerdo de la DEA, la CIA y el Fondo Monetario Internacional a la ciudad de Rosario, 200 kilos de cocaína, 24 de abril de 1978, a solamente 2 meses de empezar el Mundial de Fútbol, en un acuerdo que hace Videla, el de la dictadura genocida, con Banzer. Macera lo va a recibir a Rosario y empieza el narcotráfico tal como se presenta. Negocio ilegal desde el Estado, por eso decimos negocio paraestatal. A partir de ese momento, la DEA ha servido en toda América Latina simplemente para administración de la circulación y exportación de las primeras sustancias, especialmente cocaína, marihuana y droga sintética, hacia América Latina. En el 2007, lamentablemente, la Argentina reemplaza a México en la importación de efedrina de la India, que sirve como base a la metanfetamina, que tiene su principal consumidor en el pueblo norteamericano, y la Argentina en aquel momento comienza a convertirse en lo que es hoy, país narco. En el año 2011 empezamos a figurar como los terceros exportadores de cocaína de América a Europa, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas, cada 27 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico. A partir del año 2016 somos los segundos exportadores de metanfetamina de América al mundo, detrás de Brasil. País absolutamente narco, pero con muchas hipocresías. En la provincia de Buenos Aires se expresa esa hipocresía. 24 muchachos fueron asesinados por la disputa de territorio que generó los nichos corruptos del principal cartel de narcotráfico que tiene la Argentina, la bonaerense, la policía de la provincia de Buenos Aires. La bonaerense, desde la Villa Loyola, transportó la droga envenenada para que se venda en Puerta 8. Este es un problema muy serio que desde el 83 hasta acá no hemos resuelto. El problema de la seguridad no lo puede resolver un solo gobierno, una fuerza política, un solo frente. Ese es el acuerdo institucional multipartidario que tenemos que hacer para que nadie se haga el distraído. A partir de ese momento tenemos la realidad. Miren lo que pasa con la cuestión de las muertes sobredosis. 20.000 muertes sobre sobredosis tenemos cada año en la Argentina. De las 20.000 muertes, 12.000 son picos de sobredosis por el alcohol y 7.000 son por el tabaco, 600 solamente por cocaína. ¿Qué mata más? La droga legal. Lo que está legalizado mata más. Por eso es tan importante empezar a discutir si el rol del Estado es poner la ambulancia para llevarse los cuerpos de los muertos, los cuerpos de los intoxicados,
o si el Estado tiene que empezar a discutir la regulación de la circulación para sacar las mafias y así tener la posibilidad de sacar la violencia de las calles. No podemos hacer ese debate. Yo tengo una profunda admiración por los curas que tienen la opción preferencial por los pobres y que nos dicen que discutir la legalización del consumo puede generar mucho más dureza en los barrios humildes. Ya está la dureza. Las pibas y los pibes se mueren por la basura que consumen. Y esa basura que consume acá, en Santa Fe, en Rosario, en Reconquista, en Rafaela, en Venado Tuerto, dice hoy la información de la Justicia Federal que la pureza de lo que se consume en nuestros barrios es de menos del 1%. Se le está dando basura a nuestras pibas y a nuestros pibes. Entonces es imprescindible un acuerdo político, pero hay que tener conciencia que lo que enfrentamos es el desarrollo de uno de los principales negocios paraestatales y multinacionales. Es imprescindible darnos cuenta que a mayor dependencia de la Argentina, mayor empobrecimiento y mayor nivel de consumo. El narcotráfico le resuelve al capitalismo dos problemas sustanciales: gran negocio económico, flujo de dinero fresco, y que las pibas y los pibes terminen siendo consumidores consumidos y se olviden de ser protagonistas, por ejemplo, de un proceso revolucionario como fue en los años 70. Doble negocio político. Negocio económico y negocio político, porque separo a quienes tienen la necesidad biológica y cultural de producir las transformaciones y las revoluciones, los pongo simplemente como consumidores consumidos. Por eso decía, en estos tiempos en donde se profundiza el rol de la Argentina como semicolonia por esta increíble claudicación, este nuevo capítulo del Estatuto Legal del Coloniaje, es imprescindible saber que pensar la realidad de todo lo que nos está pasando es intentar pensar con nuestra cabeza. El futuro de la Argentina no puede ser pensada por las multinacionales, no puede ser pensada por el Fondo Monetario Internacional, no puede ser pensada por la DEA, tiene que ser pensado por nosotros. Gracias, señor presidente, por la paciencia. Gracias, diputado. Carlos Delfrade, diputado del Frente Social y Popular. Mariano. No hay mucho más para decir. Creo que es un video que uno tiene que ver varias veces para eso, para poder pensar, para entender que somos hijos de una historia, que esa historia constituye el presente y que también lo que estamos haciendo hoy es historia que va a definir el futuro. Nos vamos. Y no se crea que ese es el nivel de discusión política de la Cámara de Diputados. No, para nada. Delfrade hay uno y hay dos más que pueden llegar, tres, ponele a discutir ese nivel. Después tenemos un nivel legislativo realmente, mamita, ¿qué quiere que le diga? Triste, realmente es triste. Gracias, iba a decir algo más, pero no me quedo acá. Gracias por estar como... sí, mejor me quedo acá. Gracias por estar como siempre del otro lado. Esto fue Mesa Redonda Debate. Chao.